Vamos a empezar con un método para resolver ecuaciones, para resolver integrales indefinidas que no alcanzamos a dar en la otra clase. Vieron que nosotros vimos hasta ahora tres formas de resolver integrales. Por descomposición, cuando son sumas o restas, que se separan las integrales y son todas inmediatas. Por sustitución, cuando tengo funciones compuestas y tengo la regla de la cadena. Por partes, cuando son funciones trascendentes que se están multiplicando. Y ahora vamos a ver otro método que es el de reducción a fracciones simples, se le puede llamar. Tiene distintos nombres, en internet lo van a encontrar de distintas maneras. ¿Y en qué consiste el método? El método, que la mayoría de ustedes ya lo ha visto en clase de práctica, pero yo lo quiero dejar acá bien explicado para que quede grabado, es para resolver ciertas integrales de funciones racionales. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo un cociente de dos polinomios y no puedo hacer sustitución porque no hay una función compuesta, porque no hay una regla de la cadena, una forma de resolverlo es mediante este método de fracciones parciales o fracciones parciales simples, también le llaman. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en descomponer la fracción que me dan en dos fracciones, donde en los casos que nosotros vamos a ver nada más, los numeradores van a ser números y nos van a quedar integrales simples. Por ejemplo, vamos a ver el caso donde, por ejemplo, si yo tengo la integral de 2x más 1 sobre, por ejemplo, x cuadrado más 9x, ¿sí? Esta integral, evidentemente, no puedo hacerla por sustitución, no tengo una función compuesta. Yo voy a tratar de desarmar esta fracción en dos fracciones más simples. Para lo cual, en este primer caso que vamos a analizar, yo veo que en el denominador puedo factorear. Es decir, que tengo 2x más 1 sobre x por x más 9. ¿Sí? Tengo esa fracción. Y yo la quiero descomponer en dos fracciones simples. Evidentemente, si yo tengo este denominador, si yo la voy a descomponer en dos fracciones de tal manera que la suma me dé esta fracción, un denominador tiene que ser x y el otro denominador tiene que ser x más 9. De manera que cuando yo saque el mínimo común múltiplo, me queda este denominador. ¿Sí? Y arriba de la x, ¿qué va a ir? No lo sé todavía. Le voy a llamar a. Y arriba de x más 9, ¿qué va a ir? No lo sé. Le voy a llamar b. Entonces, el método consiste en averiguar quién es a y quién es b, que me permitan descomponer esta fracción en estas dos fracciones más simples. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Primero que nada, hago esta suma. Saco el mínimo común múltiplo, que va a ser x por x más 9. Y acá me va a quedar x a por x más 9 más b por x. ¿Qué es lo que hice? Sumé las fracciones. Nada más. Como ustedes saben hacer. ¿Sí? Profe, pero ¿por qué invirtió allá arriba? Estoy El X sumando las más fracciones, Paula. Es lo que tenés que listo. llegar
Dividido x me da x más 9 por a. Perfecto. Esto, dividido x más 9 me da x por b. ¿Sí? Como se suman las fracciones. Perfecto, perfecto, gracias. Bien. Cuando llego acá, los denominadores son iguales. Así que fíjense lo que me quedó. 2x más 1 igual a a por x más 9 más b por x. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo quiero comparar los dos polinomios que me han quedado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo para comparar los dos polinomios que me han quedado, lo que necesito es hacer acá la distributiva y agrupar? Entonces me va a quedar a por x más 9a más b por x. Ahora voy a agrupar los términos semejantes. Entonces me va a quedar a más b por x más 9a. Y eso es igual a 2x más 1. Que era lo que yo venía arrastrando de acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, recordando un poquito de mis conocimientos algebraicos, dos polinomios son iguales cuando sus términos homólogos son iguales. Es decir, acá tengo un polinomio de primer grado, acá tengo un polinomio de primer grado. Entonces, el término que acompaña a la x acá tiene que ser igual al término que acompaña a la x acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, quiere decir que a más b es igual a 2. Y el término independiente, que no tiene x, tiene que ser igual al término independiente que no tiene x de este lado. Por lo tanto, 9a tiene que ser igual a 1. Entonces, ahí me quedó un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está? Se resuelven porque yo lo que quiero averiguar es cuánto vale A y cuánto vale B. De esta primera ecuación es inmediato que A vale 1/9. ¿Sí? Sí. Si yo reemplazo acá, me queda 1/9 más B igual a 2. O sea que B es igual a 2 menos 1/9. 2 menos 1/9, ¿cuánto es? 17/9. Eso vale B. Y esto vale A. ¿Sí? Profe, no entendí qué hizo ahí. ¿En dónde, Julieta? Cuando hallamos B, el valor de B, porque el valor de A sí es inmediato. Y reemplazo acá. Ah, ok, perfecto. Y Sí, despejo B. claro. Gracias. ¿Sí? Lo resolví por Profe. definición. Sí, sí. También lo puedo encontrar con las raíces, porque el Tito nos lo explicó encontrando las raíces de la función ¿De qué función? de x cuadrado más 9. Y entonces evalúo la raíz Y la raíz te y va me a dar Es que lo mismo te va a dar 0 y 9. 0 y menos 9, te dan las raíces. Es lo mismo. 0 y menos 9 te dan las raíces. y saco cuál es A y cuál es B, me da también el resultado, me tiene que dar igual a eso. Sí. Es que si vos Ah, factorizás las perfecto. raíces del polinomio segundo grado, te va a quedar lo mismo.
que si sacara factor común, porque está incompleta. Así que es más fácil sacar factor común X que ponerme a calcular las raíces. Si lo haces, y te invito a que lo hagas, te va a dar una raíz, x1 te va a dar 0 y la otra raíz te va a dar menos 9. Y cuando vos factorices el polinomio de segundo grado, te queda así. Entonces, por distintos caminos llega al mismo resultado, pero sacando factor común es más directo, en este caso. ¿Por qué? Porque está incompleta la ecuación de segundo grado. Le falta el término independiente. Si tuviera el término independiente, el único método para factoriarlo es hacerlo a través de las raíces. ¿Entendés? Perfecto. Bien. Entonces, llegamos a que A vale un noveno y B 17 novenos. Es decir, que A vale un noveno y B 17 novenos. Esta fracción que yo tenía acá, o este cociente, lo puedo expresar como la suma de estas dos. Luego, yendo al problema, quiere decir que esta integral la puedo escribir como la integral de esta suma. Es decir, que la puedo descomponer como la suma de las integrales de un noveno sobre x, diferencial x, más 17 novenos sobre x más 9, diferencial x. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, perdón, profe, ¿lo podría explicar de vuelta antes de cobrar? Ya descompusiste esta fracción en esta suma de estas dos. ¿Sí? Sí, O sea que la integral de esto es la suma de estas dos integrales. claro. Eso es lo que pongo en el ejercicio. Este cálculo ¿Eso nomás ya dijo? es lo que pongo en el ejercicio. Este cálculo ya está. ¿Lo puedo borrar? Sí, Profe, perdón, una pregunta. En el caso de que abajo, donde dice 2x más 1, sea solamente un término independiente sin x, ¿es otro caso? Ahí abajo. Acá tengo un número. No, no, ahí abajo, a donde dice 2x más 1 igual a más b. Ese es otro caso. Ahora lo vamos a Ah, ver. perfecto, perfecto. Ah, claro. ¿Esto está? Bien. Sí, profe. Entonces, fíjense, ya las dos integrales que me quedaron son inmediatas. ¿Por qué? Bueno, acá me queda el 1 noveno sale afuera, integral de 1 sobre x, diferencial x, más 17 novenos sale afuera, integral de 1 sobre x más 9, diferencial x. ¿Esto qué me da? Un noveno por, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? Logaritmo Logaritmo natural. Más 17 novenos por la integral de 1 sobre x más 9. Logaritmo logaritmo natural natural de x más 9. de x más 9. Más c. Y listo. Y ahí terminó. Profe, una pregunta. Mi duda era si habían dos signos distintos tanto arriba como abajo. Por ejemplo, si arriba había un más y abajo un menos. ¿Qué signo pondríamos a la hora de calcular? Acá. ¿O me está Claro, diciendo? al principio cuando hicimos esa suma, que decía que sacamos el denominador en común, hicimos arriba la suma, porque estaban en este caso los dos signos iguales. Pero si hubiese uno distinto, A descomponerlo en la... No, yo lo voy a descomponer siempre en suma de dos fracciones. siempre El signo te con dará suma. lo que te tenga que dar, pero yo descompongo en suma de dos fracciones, siempre. ¿Sí? Me podría haber quedado menos 17 novenos, a eso te referí vos. No importa, me queda más menos 17 novenos. Ah, yo pensé que ese más era de la función original. Por ejemplo, si tendríamos 2x menos 1, ahí va un menos. No, siempre lo voy Siempre a más. descomponer en la suma. Buenísimo, gracias. Siempre en la suma. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien.
Este es un caso que vamos a ver, donde en el denominador tenemos un polinomio de segundo grado, en el numerador uno de primer grado. ¿Hay otro caso que vamos a ver? Sí. Que es cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo, para que Fiamma no me diga que hago siempre el mismo ejercicio, ese. Tienen el mismo grado los dos polinomios. ¿Lo ven? Sí. Bien. Acá, esto se puede resolver de dos maneras. O como hice en el ejemplo anterior, o aplicando el algoritmo de la división. Ustedes lo conocen. ¿Cuál es el algoritmo de la división? No, no se lo puedo definir. Ya tan técnica no soy. ¿Se acuerdan cuando teníamos una división? Que este era el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Sí? Y a nosotros nos enseñaron, cuando aprendimos a dividir, la pruebita de la división, para saber si la habíamos hecho bien. ¿Qué decíamos? Este por este más este me tiene que dar la de grande. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Profe, Es decir, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Póngalo en ejemplo. 3 por 1, 3 más 2, 5. Siempre. Esto, yo les enseñé, es el algoritmo de la división. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Bien. Entonces yo les dije, un método es usar el algoritmo de la división. Ahora, en este ejercicio que me dan, díganme quién es el dividendo y quién es el divisor. El divisor el es el... denominador. Viendo es arriba. El dividendo es el 2x menos 3. Ese es mi D grande, mi D mayúscula. Y el divisor es x más 2. ¿Sí? Sí. O sea que yo ¿Y lo cómo que... sabes, profe? ¿Cómo? ¿Y cómo sabes que era el numerador y no el denominador? Porque esto vos lo podés entender como una división. ¿No es cierto? Claro, Si yo te sí. escribo esto, ¿el 2 está dividiendo al 3 o el 3 está dividiendo al 2? El 2 divide al 3. Entonces ya sabés quién es el divisor, el 2. Ah, El divisor es el perfecto. que divide. Y el dividendo es el que es dividido. Entonces, este es el dividendo, este es el divisor. Bien. Entonces, fíjense, ¿yo qué tengo? Dividendo sobre divisor. Bueno, ¿qué pasa si acá divido todo por divisor? ¿Para qué? Para que me quede este formato. Quiere decir que dividendo sobre divisor lo puedo escribir como cociente más el resto sobre el divisor. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Este algoritmo de la división es lo mismo que esto, nada más que escrito de otra manera, pero es lo mismo. ¿Para qué lo escribo así? Porque acá tengo dividendo sobre divisor, tengo este. Entonces quiere decir que 2x menos 3 sobre x más 2 lo puedo escribir como un cociente más el resto, que no lo conozco, sobre el divisor, que es x más 2. ¿Sí? No.
No entendí. A ver, Julieta. Porque estaba tomando apuntes y cuando miro para arriba ya tenía todo eso y nada. ¿Qué no entendí? No entendí primero la fórmula. Todo lo que está en el pizarrón no lo entendí. Nosotros tenemos, sí, el dividendo y el divisor. Que el dividendo es nuestra 2x menos 3. Y el divisor es x más 2. Bien. Y esa entonces- fórmula que es d por c sobre d más r por d. Bueno, ese es el algoritmo de la división. Eso lo vimos Ok. recién, te lo enseñé, la pruebita que te enseñaba para ver si había dividido sí. bien. Bien. Entonces, a ver, vos te dicen, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Bien, bárbaro. Pero mirá el ejercicio, vos tenés dividendo sobre divisor. Sí, Bueno, entonces digo, pongamos la fórmula de la misma manera. ¿Qué pasa si yo divido todo por el divisor? Me queda dividendo sobre divisor, que sería lo que tenés adentro del integral. sí. Es igual a cociente, que es el resultado de la división, más Sí, R sobre el divisor. claro. Ah, ¿Ok? perfecto. Solamente lo puso lo que tenemos en la fórmula. Exacto. Pero ahora Perfecto. tenemos que averiguar quién es C y quién es R. Bien. ¿Y cómo lo voy a averiguar? De la misma Es manera como hicimos no recién. sería como un despeje, claro. No despejo. No despejo. Estoy Mira, viendo. voy a resolver esta suma. Saco como un denominador x más 2 y me queda x más 2 por c más r. Y eso es igual a 2x menos 3 sobre x más 2. Lo único que hago es resolver esta suma. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Bien. Los denominadores son iguales, los puedo cancelar. Entonces me quedó 2x menos 3 igual, y acá voy a hacer la distributiva. ¿Sí? Cx más 2c más r. ¿Y ahora qué hago? Comparo polinomios. Otra vez. Los términos homólogos tienen que ser iguales. Quiere decir que lo que acompaña a la x acá tiene que ser igual a lo que acompaña a la x acá. ¿Correcto? sí. O sea que c es igual a 2. Y lo que no tiene x, que es todo esto, no tiene x, tiene que ser igual a lo que no tiene x acá. O sea que 2c más r tiene que ser igual a A 3. Menos 3. Menos 3. tengan en cuenta el signo. Menos 3. Entonces, ahí tengo el sistema. C igual a 2. Ya sé cuánto vale C. Ahora, para saber cuánto vale R, el resto, ¿qué hago? Reemplazo acá C por 2. Me quedaría 4 más R igual a 3, a menos 3. Luego R es igual a Menos 7. menos 7. Gracias. Ya averigüé C, ya averigüé R. Entonces puedo reemplazar acá arriba. Y digo, C era 2 y R menos 7. Quiere decir que después de hacer este manejo, esta fracción la puedo descomponer como la suma de estas dos fracciones simples. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y respecto a lo que recién me decían que cuando se ponía más, cuando menos, yo les dije, siempre descompongo la suma de fracciones. Si alguno es negativo, me lo va a dar directamente. No me molesto en anticiparme yo. Si pongo más, pongo menos. Yo pongo más. Después, si es negativo, va a saltar solo. ¿Lo ven?
Julieta. Sí, me perfecto, preguntabas- profe. Vos me preguntabas eso. Sí. Entonces, quiere decir que esta integral la puedo descomponer como la integral de 2 diferencial x más la integral de menos 7 sobre x más 2 diferencial x. Esto ya no lo necesito. Y ahora, ustedes que ya están cancheros me van a decir cuánto me da esto. 2x ¿Sí? y bueno, menos 7, el logaritmo natural de x más 2. ¿Sí? Ay, me faltó más c. Más C. Muy bien, no te lo olvides. No te lo olvides el más c. Bien, perfecto. Ven que, digamos, Profe, ven que ustedes dicen, qué complicado. No, es más bien mecánico. Y después, la ventaja es que las integrales que me quedan son inmediatas. Salen solas. Sí te escucho. mi duda era esa, ¿no sale menos 7 medios? ¿Por qué ¿No ¿de saldría dónde como saca menos el 7 medios medio? para integrar? ¿De dónde saca el medio? El 2 del denominador. El 2 del denominador con el 7 se van para afuera de la integral. ¿Qué 2 del denominador? ¿Este? El que está sumando la X. No, está sumando. Claro. Por eso te queda el logaritmo. No, está sumando. Vos podrías sacar el 2 afuera si estuvieras multiplicando a la x. Y acá no tuvieras nada y solo tuvieras 2x. Sí, ahí Perfecto. podés sacar el 2, Sí. pero ahí hay una suma. Mirá, no, Listo, profe, no perfecto. se puede. Gracias. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Yo les dije cuando empecé este ejercicio que se podía hacer de dos maneras. ¿Cuál es la otra manera? Dividiendo los polinomios. Hago la división de polinomios y a partir de ahí uso el resto. Tengo el cociente y tengo el resto. Con la forma que tiene el polinomio divisor, lo puedo hacer por Ruffini. Así que sería 2 menos 3, acá va, ha cambiado de signo, bajo el primero, 2 menos 2 por 2, menos 4, menos 7. ¿Sí? El polinomio cociente, entonces, este es el coeficiente, un grado menor. Un grado menor que el lineal es directamente 2. 2x a la 0,10. Y el resto es menos 7. Y ya tengo 2 y menos 7 directamente. Entonces yo ya sé que dividendo sobre divisor es igual a cociente más resto sobre divisor. Algoritmo de la división. O sea que esta fracción es igual a cociente 2 más resto menos 7 sobre divisor, x más 2. Y llego a la misma descomposición. Igual esto, profe, únicamente funcionaba si eran de igual o menor grado, ¿cierto? Si eran de igual o menor grado el denominador que el numerador. Sí, sí, ahí está, gracias. O sea que se puede efectuar la división, digamos. Claro. ¿Me entendés? O sea, profe, si yo tuviera en el denominador x elevado al cubo y arriba tuviera x elevado a la 6, ahí lo podría hacer también. Sí, sí. Perfecto. Y aplico el algoritmo de la división. Bien, ¿se entendió este tema? ¿Vieron que Sí, no era, profe. ¿vieron que no era difícil?